¿Tienen audio, por favor? Bien, ahí un poquito atrasado, ¿no? Mm. Hubo una bajada de tensión olímpica en todo mi barrio y me finiquitó los estabilizadores y he tenido que reiniciar los discos inclusive para que sean detectados de nuevo. Complicado, ¿sí? Pero ya estamos. Bien, entonces vamos a continuar. En estas clases pasadas lo que hemos visto es la primer norma, ¿cierto? La del 2006. Vamos a grabar la clase. Ahí está, por si las moscas. Bien, lo que vamos a ver ahora es esta norma, ¿sí? Esta norma. Dijimos que les daríamos una repasada desde la 2006, que ya son normas ya formales, ¿sí? Son formales. Recuerden que antes de esto habían cuadernillos, ¿no? Entonces ya Recording in progress. formalmente ya era la 2006, ya la vimos, ¿sí? Era una mezcla entre norma española y norma americana, algunos términos de la norma americana. Recuerden que esta que estamos viendo acá, ¿sí? Esta está pensado para la CBH 87, ¿sí? Para la CBH 87. Al igual que la que vamos a ver en este momento, esta también está pensado en la CBH 87, ¿sí? Y ustedes dirán, pero ¿no nos dijo que la norma de hormigón ya desde el 2014 la NB estaba? Sí, la NB ya estaba desde el 2014, pero no se utilizaba a nivel nacional, ¿sí? La CBH 87 es la que seguía usándose en Cochabamba, en La Paz y en todos los demás lugares. Entonces, las normas que se hacen de sismo estaban pensando para la norma oficial y no para la que estaba implementándose y en desarrollo en en el departamento de Santa Cruz. Entonces, la que nos toca ahora es esta, la guía boliviana de diseño sismo resistente. Y ahí viene el cambio, fíjense que dice guía, porque norma es de uso obligatorio, nunca fue de uso obligatorio, ¿sí? Entonces, la NB 2006 es la primera que salió, nunca fue de uso obligatorio, repetimos. Después hubo unas actualizaciones 2009, 2010, 2013 o 2012, hay varios, ¿sí? Que he visto documentos así del mismo ingeniero, grande, ¿no? Pero no ha tenido una difusión como esta, que es la 2006 que hemos visto, ¿sí? Como la 2006 que hemos visto. Ahora, ya por el sismo que dijimos que se dio en agosto del 2018, en agosto del 2018 salió eh, a la luz de que las estructuras no están diseñadas, ¿cierto? Escándalo porque en Santa Cruz se sintió bastante en los edificios altos porque el sismo fue en Valle Grande. Sí, recuerden que fue en agosto, finales de agosto, y las primeras semanas de septiembre nosotros tuvimos ya esos conversatorios donde ya nos invitaron para a formar parte de esas mesas, ¿ya? Y notarán ustedes que, miren cómo anillo al dedo dice, esta es la 3.0 de la 2018. 3.0. Yo ahí recién en en la versión 3 recién la conocí. Sí, la conocí. Y en junio del 2018. Junio del 2018. Junio, julio, agosto. Entonces estaba a poquitos meses del sismo que se iba a dar en Valle Grande. Entonces, Cabalingo, al ser en Santa Cruz, ¿qué se llama? Es complicado, ¿no? Es como eso, no, no. Hay una parte interesante. Los de CIPE son argentinos, ¿no? Y ellos se sorprendían por el censo.
todo el mundo en los supermercados, el supermercado vacío, dice, pero si el censo es un censo, o sea, en la Argentina el censo, todo el mundo trabaja, solamente tiene que quedarse una persona en la casa para poder dar los datos de todos los que viven por casa, ¿sí? Entonces, para ellos no es como en nuestro caso que todo el mundo se encierra y todo el mundo tiene que estar presente, ¿sí? Allá es diferente. Pero ellos decían, pero si es un solo día, ¿por qué tienen que comprar, o sea, saquear técnicamente los supermercados, vaciarlos, ¿no? Es Santa Cruz, ¿sí? Es Santa Cruz. Pasa algo, todos a los surtidores, ¿no? Hay inclusive memes, TikTok. Pasa algo en Santa Cruz, todos al surtidor a cargarle full la gasolina a su auto. Inclusive si puedo llevar bidones o turriles, lo voy a hacer. Entonces, esa es la forma como nosotros nos manejamos, ¿sí? Esa es la forma como nosotros nos manejamos. Entonces, con el sismo de Valle Grande también se tuvo la misma reacción. Todo el mundo se escandalizó, dijo los edificios se van a caer. Sí. El ingeniero Grandi presentó esto sobre el acto. O sea, el mismo día que hubo el sismo, el mismo día empezó a circular esto en PDF por WhatsApp. Sí, todo el mundo me llegaron como 5 veces en una hora. Ah, salió este documento, sí, ya lo tengo hace rato. Sí, pero todo el mundo, son las redes sociales ahora, ¿no? Entonces, de esa manera, lo que se hizo en 2 semanas, 2 semanas después, se preparó ese conversatorio donde el ingeniero Grandi hizo la presentación de esta nueva norma con cambios, sí, drásticos de lo que nosotros acabamos de ver en las anteriores dos clases de la 2006. ¿Ya? Ahora, van a darse cuenta de que hay cambios muy, muy drásticos, ya, muy drásticos, cosa que al pobre ingeniero cuando él lo presentó, más bien decirle, sí, sí, belleza, lo actualizamos, lo acribillaron, sí, lo acribillaron. En parte había razón y en parte ya, o sea, había cosas que no tenían sentido, ¿no? Lo destrozaron al pobre ingeniero y quería defenderse y lo atacaban y lo atacaban. Cuando a mí me preguntan, ¿usted qué opina? Bueno, yo soy de CIPE y si me dan la norma ya oficialmente oficial, yo la subo y la implementamos, pues, ¿no? Para que se pueda usar, ¿no? Y ahí me lo pasó ya el ingeniero. Entonces, vamos a ver qué aspectos nuevos tiene esta norma y veremos el por qué se lo critica, ¿sí? ¿Por qué se lo critica? Veamos bien. Entonces, esta es la caratulita, esta ya tiene carátula, ¿ven? Esta ya tiene carátula. Tiene apoyo del Ministerio de Obras Públicas. Ven, ahí están todos los sellos correspondientes, Sociedad de Ingenieros de Bolivia, un montón. Ah, ahí está, ¿no? Estado Plurinacional de Bolivia, Ministerio de Obras Públicas, pero hay aquí lo primero que vamos a ver es que ya no es norma, es guía. Algunos estaban de los que más empujan este tema del sismo, muy molestos, porque ya no dejaron que se llame, o sea, el mismo gobierno en el ministerio no permitió que se llame norma, ¿sí? Porque una norma es obligatoria. Se colocó como guía, guía. Entonces, la guía boliviana de diseño sísmico, ¿sí? Ahora, ¿por qué se dio el cambio? Fíjense acá donde está Bolivia. Dijimos que el choque de las placas, que es la de Nazca, que se está metiendo por debajo de la placa sudamericana, ¿sí? Tal es el choque que tiene de estas placas y tal es la presión de que se ha generado una mini placa encima de la placa de Nazca, de la placa sudamericana. Entonces, esta placa que nosotros estamos viendo, que es la que se ha descubierto, ¿sí? Fíjense por Camiri, por ese lado está, ya, se llama placa del altiplano. Placa del altiplano. Dos personas son los que se han dado cuenta de esta situación, ¿sí? Un americano, que es el que más viene acá a Bolivia, el que reparó los sismógrafos ya en desusos que él tenía de su institución, ¿sí? Creo que es en Hawái, en algo, por uno de esos lados él vive, ¿no? Él trabaja. Entonces, él lo reacondicionó y vino a colocar los sismógrafos reacondicionados en Bolivia. Algunos se fregaron y otros funcionaron correctamente. Entonces, la lectura de esos sismógrafos, ¿sí? Le ha dado a entender de que sí había este comportamiento, ¿sí? Que marcaba que existía una placa, que había.
una mini placa. También lo hizo un francés. Este francés tenía más recursos, ¿no? Entonces, el francés no vino a colocar los equipos en el territorio, sino el francés lo hizo a través de satélites. Entonces, la Unión Europea tiene unos sistemas de satélites especiales y él fue haciendo la lectura de los movimientos con satélite, ¿no? De puntos referenciados que él seguramente le ha colocado, y él se ha dado cuenta de la misma situación. Entonces, ambos casi al mismo tiempo llegaron a esa conclusión, por eso hablamos de los dos, para no desmerecer al uno ni al otro, ¿sí? Ambos. ¿No? Uno a punta de, que se llama, de puro esfuerzo, porque él reacondicionó, vino acá, se dio la tarea de ir, y el otro sí, con mayores recursos, pero también fue, sí, un aporte, los dos aportaron. Entonces, esta placa se llama placa del altiplano, ¿sí? Pero no es en realidad una placa que sea independiente, sino veremos que tiene una formación encima, ¿sí? Encima de miren, encima de la placa sudamericana. Entonces la de Nazca se va por debajo de la sudamericana y ahí es donde nosotros podemos ver la placa del altiplano. Entonces, esa es la forma. ¿Ven? Ahí nos muestra el proceso de cómo se han formado las cordilleras y también el por qué se ha dado, ¿sí? Esta placa. Pero esos son temas de geología. Ahora, ¿por qué estamos viendo esto? Porque resulta que el mismo americano, los mismos americanos con sus instituciones que son serias, ¿sí? Vamos a ver que tenemos esta situación, ¿sí? Esta situación. Lo que han hecho ellos es hacer un mapa de toda América de las aceleraciones, ¿sí? De las aceleraciones. Podemos ver cómo cubre parte de Perú, parte de Bolivia, parte de Chile, ven por diferentes colores. Ahora, esta es la aceleración en metros por segundo elevado al cuadrado en función de los colores, ¿sí? En función de los colores. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros estaríamos en Santa Cruz, estaríamos por este de acá, ¿no? De 0,8 a 0, de 0,8 a 1,6. Entonces, por aquí, ¿no? Por aquí podemos estar, o tal vez estaríamos un pelingo por acá metido, ¿no? Por aquí. Entonces, yo podría agarrar, bueno, tendría que definirlo o estudiarlo mejor. Voy a invocar a la calculadora. Y si yo estuviera, estos son macro estudios, ¿sí? Si yo estuviera entre 0,8 y 1,6, vamos a decir que estoy en el intermedio, bueno, estamos más cerca del 1,6. Entonces, 9,81 es la, el valor de la gravedad. Entonces, si nosotros le sacamos esto, estaríamos por el 16% si estuviéramos ahí. ¿Ven? Si estuviéramos en el punto más extremo del color, sería 0,8 entre 9,81. Estaríamos, bueno, esto lo multiplico por 100 y esto lo multiplico por 100. ¿Ven? Estaría entre el 8% y el 16%. Si yo agarro 8 y 16, lo sumo y lo divido entre 2, estaríamos al 12% en un valor promediado, si fuese el de 0,8 a 1,6. Si yo agarro y 1,6 por 9,81, lo divido y lo digo por 100, sería 16 el siguiente, el amarillo, ¿sí? El amarillo. Entonces, el otro sería 3,2 entre 9,81 por 100. ¿Ven? La siguiente franja sería de 16% y 32%. Entonces, 16 y 32 lo sumo y lo divido entre 2. Estaríamos con un promedio del 24% en esa banda. Pero aquí el tema es que la banda que estamos viendo acá es cortita.
¿no? Esta banda chiquitita es bien, bien cortita, fíjense, esta distancia, ni siquiera puedo ponerlo con flecha. En cambio, la amarilla es súper, súper amplia. Entonces ustedes podrían decir, sí, yo estoy entre el 16, ¿no? 16% posiblemente, ¿no? Entonces eso, si se fijan, es en forma macro. Técnicamente estaríamos diciendo que según este mapa, aproximadamente en promedio podríamos estar en Santa Cruz a un 12 o a un 16% en caso extremo, ¿sí? Entre un 12 y un 16%. Ahora, ¿cuánto era el valor que teníamos antes? 10% decía, ¿no? Cuando le dábamos Ciudad de Santa Cruz, pero cuando veíamos el mapa y apuntábamos al color verde, nos decía que era entre el 7 y el 8%, pero cuando le decíamos Ciudad de Santa Cruz estaba con 10%, ¿no? 10%. Entonces, del 10% al 12 no hay mucho, ¿no? Y del 10% al 16, bueno, ya podemos decir si es un ajuste eh, que con estos descubrimientos nuevos y con estos mapas se dan. O sea, ¿no? Tendríamos que ver cuánto precisamente. Tal vez es 14,6 o algo por el estilo, pues, ¿no? Si lo hacemos más precisos. Recuerden que estos mapas son macros, o sea, es de todo el continente. Ahora, si nos fijamos, este que estamos viendo es de la aceleración en función de la gravedad a 50 años, ¿sí? Y 10% de excedencia. Ahora, nosotros vamos a ver este otro, ¿sí? Este otro de acá, que este ya es más grande y además este ya está en función del porcentaje de la gravedad. En cambio, este está en las unidades metro por segundo elevado al cuadrado. ¿Ven? Esa es la aceleración. En cambio, este ya está en función de G. Y si yo veo Bolivia, fíjense, tendría que estar justamente el Santa Cruz. Si yo lo hago más grande, vamos a decir, lo conseguiría con mejor definición. Santa Cruz estaría por aquí, ¿no? Por ahí, entre el amarillo, ¿sí? El amarillo. No el naranja, sino el amarillo posiblemente, ¿no? Entonces vámonos al amarillo y el amarillo es entre el 10 y el 20%. Entonces hay una cierta correlación entre ese, va, esperen un ratito, hay una cierta correlación entre este y esto que estamos viendo acá. ¿Sí? Este de acá. Entonces, hay, ¿sí? Hay alguna relación. Entonces, entre 10 y el 20, ¿sí? Entre el 10 y el 20. ¿Cuánto yo saqué en mi calculadora? Entre 12 y 16, ¿ven? Entre el 10 y el 20. Por ahí anda. Ahora, esto es lo que sacaron los americanos, ¿sí? Esto es lo que sacaron los americanos en el 2014 por ese estudio. Por esta razón que estamos viendo de la aceleración que se tiene en este macro ¿sí? En este estudio macro, vamos a ver que este fue el acabose en la reunión cuando mostraron este mapa, el que ya tiene Bolivia. Y resulta que en esta norma se presentó de esta manera. ¿Se acuerdan que en el otro era un mapita con colores, ¿sí? Más parecido al anterior? Es decir, a este de acá. Fíjense, a este, ¿sí? A este de acá. Así, este de acá. A eso tenía los colorcitos, ¿cierto? El del 2006 tenía esos colorcitos y podía ver los colorcitos y saber cuánto son las aceleraciones, ¿sí? Pero este otro es el que nosotros tenemos en esta norma. Este, que ya viene con unas franjas pintadas, ¿sí? Y acá la sorpresa es que nosotros como Santa Cruz nos encontramos en la franja de color celeste. ¿Sí? En la franja de color celeste. Y en la franja de color celeste fue escandaloso realmente, ¿sí? Que resulta que la franja de color celeste es de tipo 3, ya es de tipo 3. Y técnicamente la aceleración, ¿sí? Santa Cruz está por acá. Santa Cruz está por acá. Ahí está. Le vamos a poner un corazón, a ver, ahí, ¿sí? Que no se nota. Una X en rojo, no, no tampoco, ¿no?
Vamos a ponerle uno color verde, un redondito así. Y no se nota. Este, ahí, rosadito. Y le ponemos una flechita. Ahí está la ciudad. ¿Sí? Ahí está la ciudad. Entonces, es la franja, es tipo 3 franja celeste. ¿Cuánto es la aceleración? 0,3 G. 0,3 G. ¿Sí? 0,3 G. Es el 30% de la gravedad. Y ahí sí que empezaron a atacarlo al ingeniero. ¿Cómo es posible? Es una exageración. No estamos pues acá, decían la mayoría, no estamos aquí, no estamos aquí, no estamos acá y no estamos por acá. ¿Sí? ¿Por qué razón es eso? Porque si se fijan, sí, técnicamente estaríamos en Chile, estaríamos en Chile. O sea, estaríamos en este extremo, ¿no? Esta es una exageración porque sí, feo, feo, feo le criticaron, ¿sí? Y técnicamente le dijeron, no es pues 03, no estamos en Chile, no estamos en Chile, no estamos en Chile. Y guarda relación, ¿cierto? O sea, en parte tienes razón, ¿sí? En parte los que criticaban tienen razón, pero tampoco era la forma de decírselo, ¿no? Faltó un pelingo más de educación ahí. Ahora, ¿cuál es el detalle? ¿El por qué tiene esta forma nueva el mapa? Estas tres, estas banderitas, ¿no? Estas bandas, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver acá, miren. Déjenme buscar un momento. Ahí. Si yo agarro y voy al mapa de riesgo peruano, ahí está. ¿Ven cómo es el de Bolivia? Fíjense cómo es el del Perú. También es por zonas. Entonces, lo que ha hecho el ingeniero es procurar basarse en el estudio macros de todo el continente y procurar plantear ya algo similar a lo que los países vecinos con más experiencia tienen. Entonces ahí nosotros podemos ver zona uno, zona 2, zona 3, zona 4, ¿sí? Ahora, si yo agarro y me pongo al caso de ver, ¿no? Vamos a buscar uno que sea con mejor definición. Por aquí, herramientas, tamaño, y le vamos a decir grande. Y vamos a buscar, sí, este grandote, ¿no? Ah, pero este es un videíto. Nada que ver. Vamos a buscar esta imagen. Ajá, este está grande. Ah, pero el script nos lo va a tapar, ¿no? Pero lo que quiero que vean es la zona es 4. ¿Lo tapa o no lo tapa? ¿Ven? Eso es lo malo del script. Bueno, pero aquí se nota, yo lo estoy notando bien. ¿Sí? Va, y luego más grande se hace más chico. Ya. Entonces, fíjense, la zona uno es 10%. ¿Sí? La zona uno es 10%. La zona 2 es 25%. La zona 3 en Perú es sobre el 30 o 35%, ¿sí? Y la zona de la costa del Perú, donde está el choque de las dos placas tectónicas, ¿sí? Es 0,45. 0,45. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en 0,35 técnicamente estaríamos por la zona 3, ¿sí? Por la zona 3 tendiendo a la zona 2 en cercanía al choque de las placas, ¿sí? Al choque de las placas. Ahora, vamos a buscar
de Argentina. De Argentina, buscamos acá herramientas, tamaño grandote, ¿sí? Y vamos a Infobae, ¿no? Este de aquí. Ahí lo tenemos, pero voy a buscar acá. Este mapita está, que dice regiones, peligrosidad sísmica por regiones, riesgo alto y bajo. Este es otro mapa, ¿ven? Este es otro mapa. El que nos interesa, ¿dónde está? Este es el que de la norma de los argentinos. Entonces, esto es lo que nosotros vemos. También por zonas. Zona 0, 1, 2, 3 y 4. Ahora, la zona 0, que técnicamente es Buenos Aires, ¿sí? Todo lo de Buenos Aires, todo lo que da hacia el lado ya de los, ¿sí? De los, más que todo la mayor parte que da al lado del Brasil, Uruguay, ¿sí? Vamos a ver que es 4%. ¿Sí? Entonces es 4%. La zona uno que es reducida es el 10%. Entonces fíjense qué es lo que se va acercando hacia la cordillera. Uno. ¿Cuánto es? 10%. El 2 moderado, 18%, que sería el 2, este de acá, el 2. ¿Sí? El 3, el 3 viene a ser 0,25, el 3. Y aquí ustedes van a darse cuenta que Argentina solamente tiene 3 y 3 a algunos sectores. Y 4 que sería San Juan y Mendoza, ¿sí? Vamos a ver que es 0,35. 0,35. Entonces ustedes están viendo que hay una razón por la cual estaban reclamando y por qué esta norma fue escandalosa y por qué le dieron duro al pobre ingeniero, ¿sí? Para dato curioso, dijimos que los tarijeños son los que más sismos sienten. ¿Y saben quién es el culpable de eso? ¿Sí? Este. Esa manchinga que ustedes ven ahí, Salta y Jujuy, ese es de zona 3. Ese es el que normalmente hace que los tarijeños estén sintiendo más de 3 sismos al año. Nosotros no sentimos tanto. Alguna vez nos ha tocado 2 al año, pero sí, los tarijeños 3 sí o sí al año les toca, ¿no? Y no es cerca de, o sea, no es porque esté dentro de nuestro territorio, sino lo normal es que se sienta el efecto de los sismos que se generan en la zona 3 de Salta y Jujuy. Alguna vez ha habido fuertes acá y sí se han sentido hasta Tarija, ¿sí? Pero el responsable de que se sienta es la zona 3 de Jujuy y Salta. Pero volviendo a nuestro tema, se dan cuenta que la zona 2, que ya técnicamente colinda con nosotros, ¿no? Arriba, que estaría yéndose para el lado de Potosí y Tarija, ¿ya? Potosí, Tarija, para los argentinos es 0,18. 0,18, ¿sí? Este sería entonces los argentinos y este serían los peruanos. Entonces vamos a buscar qué nos dicen los brasileros. Los brasileros, y aquí podemos ver el mapita, ¿ven? Este es el mapa del Brasil, pero para hacerlo más sencillo, este es la Argentina, ¿no? Este es la Argentina. Vamos a buscar el del Brasil. El del Brasil, los brasileros casi no lo... Aquí está, ¿no? A ver, este es Barquisimeto. A ver, ¿dónde está? Aquí arriba hay uno. Este. En el general, vamos a ver. Los brasileros, técnicamente, esta colita, este sector. Lo demás, por el tema de lo que nosotros le llamamos escudo brasilero, ellos no conocen qué es sismo, ¿sí? No lo conocen. A los brasileros no se lo han presentado porque realmente ellos no lo sienten. Solamente en algunos sectores como este que estamos viendo acá, sí lo tienen marcado, ¿sí? Entonces los brasileros casi eso no tienen experiencia, pero no quiere decir que no se tengan los sismos. Hay una persona con
el micrófono. Ya, belleza. Bien, entonces los brasileños no hay mucho. Ahora vamos a buscar a los de Chile, miren, que lo dejamos lo bueno para el final. ¿Sí? Los chilenos. Los chilenos tienen unos mapas más feitos, pero o sea, no tanto con colores, porque ellos lo tienen bien estudiado, pero lo tienen por colores. ¿Dónde está en Chile? Chile, 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 Chile. Unos en blanco y negro, me acuerdo que estaban ahí. ¿Ven? No está tan claro. No es tan claro como lo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque ellos lo tienen mucho más estudiados, es decir, que no lo hacen tanto por franjas, pero había un mapita con franjas. Ahorita, a ver, en la norma, vamos a ver. Norma. ¿Dónde está? Ahora que lo busco. Bueno, ¿ven? Este es la antigua. Este de acá, ¿ven? Tiene zona uno, zona 2, zona 3, zonas, ¿ven? Este está. Son antiguos, pero si uno se acerca está zonificado mucho más, sino que ese es el básico. ¿Ven? Valparaíso, Santiago de Chile, está todo por pedazos, ¿ven? Entonces, ¿cuál es el detalle de los brasileños, de lo que nosotros queremos mostrar? Es que todos tienen parte de un estudio macro de todo el continente en función de las placas, ¿sí? En función de las placas. Ahora, lo que se le critica es que realmente ese salto de 10% que decía Santa Cruz, ¿sí? Pase a ser tres veces más, 30%, ¿no? Y el 30% estamos diciendo que técnicamente, sí, técnicamente, o sea, para que sea el 30%, sí, técnicamente tendríamos que estar por acá. Y eso, o sea, por acá, por acá, para que sea 30%. Sí, y Santa Cruz está por acá. Por aquí está Santa Cruz. Entonces no guarda una relación, ¿sí? No guarda una relación. Y lo deshicieron, como dijimos. Pero esta norma ya estaba, ¿sí? O sea, mal que bien, como el clásico que ahora se dice, es lo que tenemos, ¿sí? Cuando los apretan a los que están exponiendo, el clásico, el infalible es decir, bueno, es lo que tenemos, ¿sí? Es lo que tenemos. Ahora, en esta norma, nuevamente se repite, porque está pensado para la CB887, se repite si es correcto o incorrecto. Estos gráficos ya lo hemos visto, ¿cierto? Está de nuevo, el mismo autor, el principal desarrollador, hizo de la 2006, hizo esta 2018. ¿Sí? Sabiendo que en la CB87 no hay un capítulo de sismo, a tener que hacer la guía de diseño sísmico, ¿sí? Por lo tanto, tiene que darnos las pautas de cómo tienen que hacerse las estructuras. De nuevo, vuelve a repetirse la condición de la excentricidad, que no sea demasiada entre el centro de masas y el centro de rigidez para evitar los modos torsionales excesivos. Excesivos. ¿Por qué yo digo que son excesivos? Porque siempre va a haber modos torsionales. ¿Por qué? Porque la norma nos va a dar una excentricidad mínima que se debe considerar para estos efectos, ¿sí? Por más que coincidan, que es lo que hicimos ayer, ¿no? Hicimos una estructura simétrica y por más que coincidía, sí se toma en cuenta los efectos torsionales. No moverán masa, casi cero,
o directamente cero, pero los esfuerzos que se dan se consideran, ¿sí? Se consideran. Entonces, vuelve a repetirse, belleza. Ahora, aquí es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Lo siguiente, esta norma, como es a nivel nacional, ya no menciona el detallamiento de la norma exclusivo para La Paz, es decir, ya no hay ese mapa para la ciudad de La Paz. Esta norma es una norma general para todo el país, ¿sí? Para todo el país. Ahora, lo bonito de esto es que es muy parecida a la que comenzamos con la 2006, la que explicamos los anteriores días. ¿Y qué vemos acá? Aquí ya vemos, ¿sí? No tres suelos, sino cuatro suelos, ¿sí? Cuatro suelos. Entonces, ¿cuáles son esos? Aquí lo que estamos viendo es que hay un suelo que es rígido, roca, ¿sí? Roca, pero fíjense, aquí ya hay un parámetro adicional, aparte de la tensión del suelo que dice 5 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? También existe el parámetro que ese realmente es el que nos interesa, ¿sí? Es la velocidad de onda de corte BS30 se llama, pero aquí está como BS, ¿sí? BS, velocidad de onda de corte BS30 es el número mágico, pero ahí lo tenemos en nomenclatura como simplemente BS, ¿sí? BS. ¿Por qué es el BS30? Porque para que nosotros necesitamos saber, ¿sí? Cómo es el suelo 30 metros por debajo de la cimentación, no estoy diciendo debajo del edificio, por debajo de la cimentación para poder tener, ¿sí? Una idea de las características del suelo y así tener un parámetro de esta onda de corte que pueda ser representativo, ¿sí? Para tomar en cuenta cómo va a ser la excitación del suelo hacia la estructura. Entonces es importante el BS, ¿no? El BS. Técnicamente es eso. ¿Ya? Entonces, nos daremos cuenta que más adelante va a desaparecer la tensión, ya no va a ser un referente, va a haber otros parámetros, ¿sí? Otros parámetros. Pero la principal y lo ideal sería la velocidad de onda de corte del suelo y de los 30 metros por debajo de la cimentación. Entonces, ahí tenemos suelo roca, el primero, o suelo rígido, la primera clasificación del suelo. Después tenemos suelos firmes. ¿Ven? Suelos firmes. Y acá nosotros tenemos de nuevo un intervalo de tensión del suelo y un intervalo de velocidad de onda de corte. Vemos que también hay suelos intermedios y lo mismo. ¿Ven? Hay un valor, ¿sí? De tensión del suelo y un valor de velocidad de onda de corte, cada vez menor. Y tenemos por último el suelo blando, este de acá, que va desde 1,5 y 0,5, que nosotros podemos decir Santa Cruz. Pero recuerden, este es el valor de 30 metros por debajo, ¿sí? 30 metros por debajo. Y ahorita yo les voy a mostrar unos valores interesantes, ¿sí? Y dice velocidades de onda de corte menores a 200 metros por segundo. Ahora, ¿qué implica esto? En función del tipo de suelo, yo voy a tener un parámetro. Este parámetro que está del suelo 1 al suelo 4, donde tengo 1, 2, 1,2, 1,5, 1,8, que, pónganselo en la cabeza, este se llama coeficiente del suelo, S, coeficiente del suelo. Lo mismo vamos a tener acá con la clasificación de la importancia de nuestra edificación o estructura o de nuestro proyecto. Aquí ya es interesante porque dice categoría A, ¿sí? Categoría A viene a ser 1,2, el valor de I, importancia. ¿Sí? Y la categoría A es lo que nosotros mencionamos, que son estructuras, ¿sí? Primordiales que deben sobrevivir para que el Estado siga funcionando y pueda, ¿sí? Paliar la situación después del sismo, como hospitales, estaciones de bomberos, ¿sí? Centro de distribución de agua, todos esos
elementos, todos esas edificaciones tienen que sobrevivir, plantas eléctricas, ¿sí? Cuarteles militares, ¿ven? Ahí tiene que los canales para canales de televisión, estaciones de radio, todas las que sean importantes. En categoría B, ¿ven? 1.10 que serían técnicamente lo mismo que nosotros hemos hablado, que son los lugares donde hay mucha conglomeración de gente, como escuelas, universidades, centros comerciales, estadios, coliseos, teatros, cine. ¿Ven? Es donde hay mucha gente, sería 1.1 el factor de importancia. Y podemos ver el último, que sería el que siempre normalmente nos va a tocar, que sería categoría C, donde viene lo normal: viviendas, edificios de departamentos, depósitos de almacenes, ¿ven? Estructuras de contención que no pongan en riesgo el grupo A y B, ¿sí? Que podría ser muros de contención en caminos secundarios. En los principales tiene que mantenerse, ¿sí? Tiene que mantenerse. Entonces, tenemos ahora cuatro tipos de suelo y tres tipos de importancia. Y aquí está un poquito más claro, si se dan cuenta, ya viene una tablita resumen con sus valores en el suelo, y en cada categoría de importancia de la edificación ya viene el valor de I, que es el factor de incremento, ¿sí? ¿Para qué vamos a utilizar eso? Es para confeccionar nuestro famoso espectro, ¿sí? El espectro de respuesta. Y aquí nosotros podemos ver el espectro de respuesta. ¿Sí? Ahí está el espectro de respuesta. Y aquí tenemos un resumen, fíjense, un resumen. El primero es el que yo marqué hace un momento con rojo, que sería los tipos de suelo, ¿no? Los tipos de suelo. Luego marqué el con azul, que sería la importancia de mi edificación. Y también nosotros tenemos, ¿sí? La zona del nuevo mapa. Y recuerden, la nueva zona tiene cuatro franjas de 0,5, 0,15, 0,30 y 0,20. Y nosotros en Santa Cruz, ¿sí? En Santa Cruz vamos a cuadrar en la zona 3. Y la zona dice Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Potosí, Tarija. Y ahí ese es el problema, ¿no? Tarija no, o sea, nada que ver Tarija. Y por lejos, o sea, no puede ser 0,30. Santa Cruz tampoco puede ser 0,30. Dijimos que entre el 12 y el 16, ¿cierto? ¿Sí? Por ahí tiene que estar, ¿no? Sucre, eso podríamos estar cerca del 16. Potosí también, porque ya están cerca de la cordillera y obviamente ahí ya está hasta los volcanes, ¿no? Cochabamba sí tiene problemas, entonces estarían tendiendo, pero no a esos valores de 0,30, ¿no? Eso es estar en Chile, no estamos en Chile. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Con estos parámetros que nosotros estamos marcando, ¿sí? Tenemos que confeccionar este espectro de respuesta estándar que nosotros tenemos acá. Ahora, este espectro estándar, ustedes se van a dar cuenta que todos los datos están, ¿sí? Todos los datos están. Ahora, lo que yo voy a aclarar aquí es lo siguiente. La variable A mayúscula, es igual ¿a qué? A la aceleración. La aceleración de la zona sísmica. ¿Cuál es? Lo estoy poniendo con verde para que se entienda que es ese. Si es Santa Cruz, será 0,3. Y si ustedes notan, las formulitas que se están dando para poder generar, ¿ven? Para poder generar el espectro, ¿sí? El espectro, vean, esta es una recta, ¿ven? Desde A, donde comienza, desde 0,3, y ya agarro es 2,5 por 0,3 por I, que vendría a ser importancia. Y la importancia puede ser 1,2, 1,1 o 1, ¿sí? Luego tenemos la parte que baja. En este caso tenemos cuatro, ¿sí? Cuatro tramos. Cuatro tramos. Yo les marqué que en la anterior norma teníamos solamente tres. Entonces yo tengo el primer tramo,
que viene a ser este de acá. El segundo tramo, que vendría a ser este otro, que es constante, ¿sí? El otro tramo, que vendría a ser, ¿sí? Que vendría a ser este de acá, hasta acá. Y este último tramo, que vendría a ser este de acá. Y para eso nosotros tenemos la formulación. ¿Ven? Esta que dice 1.2, fíjense bien esto, 1.2 por la aceleración de la zona, por S, que es el factor del suelo, por I, que es la importancia, entre T, que es el tiempo, ¿sí? El tiempo. Entonces, el tiempo, nosotros le asignamos el tiempo, ¿sí? Nosotros le asignamos el tiempo. Ahora, y el último tramo directamente es la aceleración por la importancia entre dos. Pero para cada franja o para cada tramo, porque en este caso tenemos 4 tramos, vamos a darnos cuenta que el tiempo uno es 0,3 segundos. El tiempo 2 viene a ser 0,48 por el tipo de suelo. 0,48 por tipo de suelo. Si yo soy curioso, ¿sí? Yo puedo agarrar, llamar a mi calculadora y le digo, Santa Cruz, el tipo de suelo es suelo blando, 1,8. Por 0,48, está facilito, ¿ven? Es 0,86 segundos sería el tiempo 2. Y el límite del tiempo 3 es 2,4 el S, que sería 1,8 el suelo 4, ¿no? 4 segundos. Técnicamente, entre el tiempo 2, pasando el tiempo 2 al tiempo 3, son para edificios altos, ¿no? O que tienen poca rigidez. Es para eso, ¿sí? Es para eso. ¿Preguntas hasta acá? ¿Se está entendiendo? Vayan preguntando si no entendieron, ¿sí? Fíjense que de la misma manera, como la norma antigua que estábamos viendo del 2006, ¿sí? Del 2006, vamos a darnos cuenta que el ingeniero se dio la tarea, el ingeniero Grandi se dio la tarea de agarrar y hacernos ya unas tablitas con las fórmulas. Y en caso que no quiera utilizar las tablas, ya puedo agarrar y sencillo, puedo trabajar con la gráfica resuelta por él mismo. Ahora, si yo quisiera ponerle más puntos, que eso es lo que normalmente nosotros hacemos, él ha hecho, por ejemplo, 12 puntos, en la primera hizo 9 puntos, en la segunda hizo 10 puntos, en la tercera hizo 12 puntos, ¿sí? Y en la cuarta ya hizo eh, 13 puntos, ¿sí? 13 puntos. Entonces podemos ver que sí, se dio su tareita, pero muchos somos bien exigentes o quisquillosos con eso porque vemos los puntos cómo se dobla, ¿sí? Y decimos, no, 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 quiero más, ¿sí? Claro, si yo puedo meter la ecuación a un Excel, va, sencillo, lo resolvemos, ¿sí? Lo resolvemos. Entonces, puedo ir a través de las ecuaciones o puedo ir directamente a través de la grafiquita que ya nos los preparó o se dio la tarea de preparárnoslo el ingeniero, ¿sí? Vuelvo a preguntar. ¿Consultas? ¿Ninguna? Ingeniero, disculpe, mencionó que Más alto, porque no escucho. el ingeniero mencionaba que el ingeniero del que realizó la segunda norma tuvo resultados, como bien mencionaba, exagerados para los departamentos. Vas a disculpar, pero no te estoy escuchando. Tienes que acercarte más al micrófono para que te pueda escuchar más claro. Buenas noches, ingeniero. ¿Se Ya. escucha? Sí, sí, ahora sí. Mencionaba que el que hizo la segunda norma, ¿no? Eh, Sacó resultados, como mencionó, un poco exagerados. ¿En qué creen?
ya se estudió en qué cometió el error o qué fallas hubo para que llegue a esos resultados. Ah, esa es buena pregunta, ¿ven? ¿Cuál fue el problema ahí? Está preguntando su compañero para que no lo haya escuchado bien. ¿Sí? ¿Por qué llegó a ese extremo? Entonces, más que todo fue la incertidumbre, ¿sí? La incertidumbre. Porque estos mapas que nosotros vemos, ¿sí? Estos mapas que vemos los generales de Latinoamérica, vamos a ver estos de acá, miren. Estos, me saco un ojo que le dice F5, espera un momento. Chan, 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 chan. Pasa que tengo tres monitores y cuando le doy, esa, ahora sí, ¿sí? Ahora sí. Venimos por acá. Y estábamos hablando de eso, ¿cierto? Fíjense que este fue el aporte de los americanos a nivel macro de todo el continente. E inclusive se habló de la placa nueva que se encontró, que está encima de la sudamericana, y es justo donde nosotros estamos, ¿cierto? La boliviana, que sería esa. Parte de Bolivia está ahí asentado, ¿sí? Ahí está asentado. Entonces, esta información fue nueva, por lo tanto, el ingeniero lo que hizo fue, teniendo estos mapas, ¿sí? Macros, lo que ha tratado es de zonificar, ¿sí? Pero estos estudios normalmente los ingenieros civiles no lo hacemos, lo tiene que hacer como los americanos especialistas, ¿no? Sismólogos, como les dicen. Son geólogos que hacen su especialidad. Creo que existe vulcanología y sismología en Estados Unidos, en Hawái, existe esa carrera. O sea, ellos estudian específicamente, pero es una derivación de los geólogos, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos esa formación, no tenemos esa metodología, inclusive siendo geólogos tienen que hacer una especialidad para dedicarse a eso. Entonces, nosotros tratar de cubrir, ¿sí? Estos requerimientos va a ser complicado, de que todo, eso es lo triste. Había gente, ¿sí? Que lo criticaba ahí, que eran ingenieros civiles, todos eran, apenas había un geólogo ahí, ¿sí? Yo recuerdo que era un geólogo. Ahora, pero los que más criticaban eran los ingenieros civiles. Y resulta que cada ingeniero civil que estaba ahí fue a hacerse propaganda, ¿no? Como siempre. El ego es grande de los ingenieros civiles, siempre van a escuchar ese detallito. ¿No? ¿Y qué es lo que sucedió ahí? Todos decían, no, yo me he hecho mi propio, ¿qué se llama? Mi propio mapa. Yo me he hecho mi propio mapa. Y resulta, o levantaban otro nombre de otro ingeniero que hizo estudios serios y decía, él ha sacado un cuadernillo que es más serio que el que estamos viendo. Y en parte había razón, ¿sí? Pero no era la forma de decirlo. Pero tampoco cubrimos todo, ¿sí? Cubrimos todo. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? En función de los recursos técnicos y financieros, porque esto cuesta plata, no es sencillo, ¿sí? De que tenía apoyo del ministerio, tenía, pero no era así de vamos a ir con todo y lo hagamos con todo, no, ¿no? Hubo participación, pero no de la que uno desearía. Entonces, en esa incertidumbre, nosotros vemos que es lo que ha pecado ahí, ¿no? Y el otro es por tratar de parecerse a los peruanos. Yo recuerdo que él decía, yo hice esta extrapolación tomando incluso el parámetro del Perú, decía, ¿no? Porque viene la franja y los peruanos lo tienen, la que hemos visto, ¿no? Entonces se ha basado en esas cosas y ha sacado esto como resultado, ¿sí? Por eso vamos a ver que como le dieron duro, dijeron, necesita, o sea, hizo lo que pudo, necesita apoyo. Entonces, aquí no estamos mencionando, si ustedes se dan cuenta, el Instituto San Calixto. Aquí no aparecía todavía, ¿sí? De ellos siempre están en el tema de los sismos, pero ellos no aparecían. Habrán opinado alguna vez, seguramente, bueno, pero no figura ninguna información ahí. Dice, esto es del Instituto San Calixto. Fíjense que dice el tema de los americanos, ¿sí? El tema de los americanos. Es por esa razón que nosotros vemos eso. O sea, criticaban los MacGyver, los todólogos, criticaban esto, que era la sectorización, y también criticaban el espectro de respuesta, que es lo que nosotros estábamos viendo. Entonces, el espectro de respuesta también lo hacen los especialistas. ¿Sí?
Yo le puedo decir que un ingeniero civil que sabe bien esto es el jefe de carrera de la UCSA, ¿no? Su papá ha sido docente de la Gabriel René Moreno, ha sido docente de geología y fotogrametría. O sea, es ingeniero civil con esa formación. Y ya a su hijo de este niño lo empezó a formar así. Entonces, a él le ha gustado eso. Es ingeniero civil, tiene una maestría en cimentaciones, especialmente en el tema de rocas en Argentina, si me equivoco, lo hizo. ¿Sí? Y él es el que tiene, sí podemos decir que tiene, hay otros también, ¿no? Pero este es el que yo conozco que tiene más herramientas técnicas para poder decir, sí, yo puedo hacer esto, ¿sí? Yo puedo sacar un espectro de respuesta para un edificio que me llamen, por ejemplo, un edificio importante, necesitamos uno específico para ese punto, entonces podríamos llamarlo, invocarlo a él, que él nos va a hacer algo serio para darnos. Pero son pocas personas, se dan cuenta, no los todólogos que aparecieron en esa reunión, que todos decían, sí, sí, yo soy toro, el más toro de los toros soy ahí, ¿no? E inclusive criticaban a esto, al espectro. Complicado, ¿sí? Complicado. Pero en fin, es como dijimos, ya lo teníamos. Ahora la tarea era hacerle caso, ¿sí? Porque nosotros esto lo pusimos en el programa, ¿sí? Lo pusimos en el programa. Entonces, de entrada yo les puedo decir, fue muy poco usada. Esta 2018 fue muy poco usada y también duró poquito porque hubo una actualización. ¿Listo? Vamos a ir avanzando entonces para poder llegar a esa actualización. Ahora, ya nos dimos cuenta que existe tipos de suelo con una tablita resumen, categorías del edificio en una tablita resumen y las 4 zonas nuevas que se dio. Y esas 4 zonas se dieron por el descubrimiento de la placa andina y esos resultados que se han dado macros de todo el continente. ¿Sí? Ahora, el tema acá es que nosotros vamos a ver que también tuvo modificaciones en el factor de comportamiento. El factor de comportamiento, ¿se acuerdan cuánto era el anterior? 2 y 1. Solo había esas dos condiciones. O era 2 o era 1. No había 1.5, 1.2, 1.8, no existía eso. ¿Sí? No existía eso. Ahora, lo que nosotros vemos acá es que existe 4 y 1. ¿Se complicó bien? El rango es más grande. Por, por lo menos 2 y 1 era 50% o 100%. En cambio, aquí tengo 25% o 100%, porque un cuarto es 25 y uno es 100. Ahora, el problema es qué pasa con estructuras intermedias. Yo no puedo hacer algo que sea o 1 sencillo o 4 full, ¿sí? Es complicado. Y esa es la razón. Primero vamos a darle la razón de que yo he puesto esto de acá, de la norma española. Fíjense que voy a marcarlo con azul. Ahí está. Eso es norma española. En un momento yo digo por qué lo vamos a colocar. ¿Sí? ¿Por qué lo puse ahí? Si nos fijamos, ahora es 4 o es 1. Y cuando vamos leyendo qué tiene que cumplir para que sea 4, pórticos espaciales tridimensionales de hormigón y o acero, formados por columnas continuas desde la cimentación, no hay columnas apeadas, vigas en losas unidas monolíticamente a los pórticos, losas que puedan trabajar en una o en dos direcciones, por ejemplo, losas macizas, bidireccionales, reticulares, unidireccionales y viguetas empotradas en las vigas, ¿sí? No apoyadas. Muros cortantes de hormigón que lleven hasta la cimentación adecuada, acoplados mediante vigas y losas. Técnicamente, yo les puedo decir, esos 3 puntos definen 3 tipos de estructuras. ¿Sí? 3 tipos de estructuras. Y esos 3 tipos de estructuras tienen comportamiento diferente en el factor de comportamiento. ¿Sí? No pueden ser 4. Esos 3, ninguno puede ser 4, ¿no? Tendrán algunas variaciones, pues, ¿no? Y 1, dice, cuando no cumpla lo estipulado en el inciso anterior, corresponde estructuras improvistas de capacidad de disipación de energía,
de rango plástico, pórticos planos, unidos monolíticamente por losas que trabajan en una dirección, pórticos planos con losas simplemente apoyadas, o sea, todo lo que es plano, ¿sí? Todo lo que es plano. Pero bueno, belleza, podemos decir que es uno, ¿sí? Pero no podemos decir que los tres que están acá, es decir, estos tres, este de acá, este de acá y este de acá, ¿sí? Los tres tienen valores diferentes. No, seguro uno va a ser cuatro, pero el que tiene combinación, el que es puros muros cortantes, ese debe ser cuatro. El que es combinación entre muros y columnas puede ser menos de cuatro. Y el que dice pórticos que son columnas y vigas, ese ni que haciendo es cuatro, pero tampoco es uno. Ese es el gran problema. Ha puesto parámetros muy extremos, ¿ven? O es 4 o es uno. Y es por esa razón que yo he colocado acá para que se entienda, ¿sí? Cómo hace la norma española, la que nosotros también vamos a estudiarla por ser muy didáctica. Y es lo que le digo, ¿no? Es muy didáctica. ¿Por qué? Porque este factor de comportamiento, la norma española le llama ductilidad. ¿Sí? Ductilidad. Y esta ductilidad te van a dar cuenta que dice 4, ¿ven? Dice 4, ductilidad 4, y me muestra, ¿sí? ¿Cuáles son los ejemplos para que sea 4? Es más didáctico, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Ahí puedo ver muros acoplados, ¿sí? O sea, sistemas aporticados de vigas de canto con losas llenas, que sería el primero, pórticos, pantallas acopladas, que serían las paredes gruesas que están viendo ahí, ¿sí? Como que esto no me deja ver. Diré, estos son pórticos, ¿ven? Pórticos. Bien macizo las columnas, vigas de canto buenas, losa llena o losa casetona que trabaja en dos direcciones, esos son un sistema de pórticos, columnas, vigas y losa, ¿no? Cuando yo veo pantallas acopladas, ajá, las pantallas acopladas son estos, los gruesos que están al medio con una viga de acople, son muros de cortante, ¿sí? Que son, que se colocan cerca, pero que se amarran para que los dos trabajen como una sola pieza, ¿no? Combinados con columnas. Técnicamente esto sería un sistema dual porque tienen columnas y muros. Y también tenemos este otro que tiene metálica, porque este cubre metálica, ¿no? De los españoles, que son las famosas cruces de San Andrés. O sea, están arriostrado y técnicamente todo esto, podemos decir que esto va a trabajar como una pared sólida por las cruces. ¿Ven? Por las cruces. Entonces, eso me va a dar un grado 4 de ductilidad. ¿Ven? Ahora, este de acá veo que es ductilidad 3. ¿Sí? Ductilidad 3. Entonces, ductilidad 3, ¿qué viene a ser? Pórticos también, pero estos pórticos, fíjese que tienen vigas más pequeñas. ¿Sí? No tan altas. Ah, las de arriba eran de 20 por 60 y las de abajo son de 20 por 40, pero igual sigue siendo un sistema de pórticos porque son vigas, columnas y losa, pero tiene menos rigidez, ¿sí? Ahora, este otro sigue siendo pantallas, pero es una sola pared, ya no es un muro acoplado, que el muro acoplado funciona como una sola pieza, las dos que están sueltas. Este es una sola pieza, pero no es tan grande como la otra, ¿sí? Entonces, eso y las cruces de San Andrés, como vemos, es una estructura más sencillita, ¿sí? Y estas tienen menos rigidez, por eso es 3, ¿sí? Por eso es 3. Ahora, cuando yo veo el 4, diría el de ductilidad 2, voy a ver que puede ser una losa sin vigas, pero con una losa de 30 centímetros, porque dice la norma española, para esto tiene que ser 30 centímetros mínimo. Tiene sus ejemplitos y tiene su descripción para qué qué debe cumplir para que sea 2. También aquí tengo lo que hacen, le gustan los peruanos y los colombianos, ¿sí? Los ecuatorianos también hacen esto, que son los muros confinados. Los peruanos son doctores en hacer esto.
¿no? Muros confinados. Es decir, que son columnas que amarran con vigas por debajo, que amarran muros de ladrillo adobito o muros de ladrillo estructural, que puede ser cerámico macizo, ¿ven? O pues cerámico macizo, que sería el adobito que nosotros conocemos, y también el cerámico con huequitos, pero son densos, son ladrillos cerámicos con huecos, pero es un ladrillo estructural, ¿sí? Y el otro simplemente con diagonales, ya no con cruces. Entonces, eso sería 2, 3 y 4. Entonces, técnicamente, nosotros podríamos decir que lo que le faltó a esto es que defina todo esto. ¿Ven? Que defina todo eso. Eso le faltó porque si me dice que es 1 y 4, ¿y qué pasó con los intermedios? ¿Qué pasó con el 3? ¿Qué pasó con el 2? ¿Sí? En cambio, la norma española es más organizada, ¿ven? Dice que es 2, que es 3 y que es 4. ¿Se entiende, cierto? Entonces, esta norma del 2018 deja varias cositas en el aire. Está claringo, ¿cierto? Está claringo. Entonces, cuando nosotros queríamos usar esta norma, o sea, discutíamos, si yo hago esto, es 4. Si fuera el mañoso, decir, ya, voy a hacer el con muros confinados y es 4 porque dice ahí, ¿no? Vamos a decir, o voy a poner muros, muritos cortantes con columnas y ese es 4. No, no es 4. Y si alguien dice, yo voy a hacer vigas con columnas con vigas de canto y losa en dos direcciones, ¿es 4? No, no es 4, porque eso necesita un análisis para poder garantizar que sea 4. No es tan sencillo. ¿Sí? Y además debemos saber que aparte de definir los elementos estructurales, los tipos de elementos que nosotros vamos a usar, si son vigas de canto, si son vigas planas, si son losas que trabajan en una dirección, en dos direcciones, si son muros acoplados, si son muros sencillos, si son cruces de San Andrés, si son cruces incompletas, triangulaciones incompletas, si son muros confinados. Todo eso es el inicio, pero va de la mano también del armado, que es el armado de ductilidad para garantizar si es 4 o 1, que estamos hablando en rojo, ¿no? En la parte que dice la norma. Pero en realidad, de los españoles, fíjense que tiene un poquito más descriptivo y más entendible. Una vez que yo tengo ya la estructura, ya tengo también el factor de comportamiento, lo que yo puedo hacer, ¿sí? Es hacer el análisis. ¿Cierto? Donde yo tengo que modelar la estructura en función de eso, con los elementos que yo he escogido para que sea uno o cuatro. Con eso calcularemos las masas, las rigideces de cada piso, ¿no? Que es más complejo, ¿no? Pero este es el simplificado que estamos viendo. Y ahí, con el espectro de respuesta, con los modos de vibración, obtendremos, ¿sí? Vamos a ir marcando, ¿listo? Vamos a marcar. Entonces, yo modelo la estructura sabiendo las medidas y de todos de los elementos estructurales que yo he escogido, vamos a calcular su masa y su rigidez. Ahora, lo que yo tengo que hacer es aplicar el espectro de respuesta, ¿sí? Utilizando el espectro de respuesta, aplicar el CQC, aquí está, CQC, donde nosotros agarramos y determinamos los modos de vibración. Cada modo de vibración, ¿sí? Cada modo de vibración, lo que nosotros vamos a obtener, ¿sí? ¿Sí? Lo que nosotros vamos a obtener es un tiempo y con el tiempo uno, el tiempo 2, el tiempo 3 vamos a obtener una aceleración uno, aceleración 2, aceleración 3 y el método nos va a dar, ¿sí? Valores diferentes para poder mostrarnos, ¿sí? Los diferentes modos de vibración de la estructura. Una vez que calculamos con los modos de vibración, vamos a obtener esfuerzos y desplazamientos, ¿sí? Esfuerzos, esfuerzos y desplazamientos. Ahí recién, en realidad esto es una forma de calcular que depende de un seno, ¿no? De una función de seno. Y cuando nosotros tengamos los resultados, vamos a aplicar ya el método de combinación cuadrática completa, que viene a ser
¿sí? Esta formulación de acá, que yo les voy a mostrar más adelante cómo se hace con los desplazamientos. ¿Sí? Con los desplazamientos. Donde nosotros hacemos la famosa combinación modal, que está ahí, ¿ven? Combinación modal. Y en función de esa combinación modal, vamos a tener la respuesta máxima, es decir, los esfuerzos a considerar para el diseño con sismo, los desplazamientos que se van a dar con las acciones sísmicas. Ahora, este de acá es importante, este de acá, este. ¿Por qué es importante? Porque vamos a tener uno inicial, ¿sí? Uno inicial donde tenemos, ¿sí? Solamente en función de la aceleración, de la importancia y el tipo de suelo. Eso. Después de eso lo vamos a reducir entre uno o 4, o sea, lo vamos a dividir entre 4 o lo dividimos entre uno. Uno es tal cual. Entre 4 sería el 25% del inicial. Por eso vamos a tener un espectro inicial de respuesta, ¿sí? O básico, y luego tendremos un espectro de diseño, ¿sí? De diseño. Y en ese de diseño, lo que vamos a obtener es, ¿sí? El... A ese de diseño le vamos a aplicar los modos de vibración uno, 2, 3 con sus respectivos tiempos y cada uno nos dará sus aceleraciones y con sus aceleraciones correspondientes para cada modo, ya tomando en cuenta, ¿sí? Lo que dijimos, tomando en cuenta el factor de respuesta o de comportamiento del edificio, ya vamos a tener la fuerza y con eso vamos a determinar. Si es 4 vamos a tomar en cuenta solo el 25%, ¿sí? Del espectro, o sea, se va a reducir en 4 veces. Eso es lo que, por eso es delicado, no es sencillo decir es 4 o es uno. O sea, hay valores intermedios, esa era la gran discusión también ahí. Entonces ya se dan cuenta ustedes que se complica, ¿cierto? Y yo podría levantar mi mano en plena reunión y decirle, ¿sabe qué? Explíqueme por qué ese que tiene vigas y tiene una sola, yo puedo poner una sola pantalla, va a ser 4. Y si soy yo vivo, pongo columnitas, unas vigas chicas, una losa en dos direcciones y yo voy a decir que es 4. No, hay condiciones que deben cumplir, pero lamentablemente no están expresadas en la norma. ¿Sí? Pero sí en la española con un poquito más de detalle. Ahora, en el aspecto torsional, dice torsión accidental, les dije que nosotros debemos procurar que no exista esa condición de que la excentricidad sea muy grande, ¿no? Tanto en X como Y, en los ejes principales que nosotros estudiemos de nuestro proyecto. Pero eso no quiere decir que necesariamente tenga que coincidir. Y además hemos dicho que, como se muestra en el ejemplo acá, el verde, el naranja y el azul, yo les dibujé ayer. Sí, yo les dibujé ayer que para solucionar esto yo tendría que estar colocando unos muritos por acá, unos muritos por acá, ¿sí? Y otros muritos por acá para tratar de que el centro de masas con el centro de rigidez procure desplazarse y tratar de coincidir. No necesariamente tiene que coincidir, repito, ¿sí? Entonces, en este, por ejemplo, los dos núcleos están a un lateral, entonces yo tendría que estar buscando de que por lo menos estén procurando llegar, ¿no? Y lo pongo acá, lo voy a poner más gordito así para que se entienda, porque en ese lado es donde necesito reforzar para que se mueva, ¿sí? Se mueva el centro de rigidez y procure estar cerca o coincidente con el centro de masas. Y en este sí está complicado porque este está lateral, pero puedo hacer eso si la arquitectura me lo permite también, ¿cierto? Por eso estamos en la mano del arquitecto, y es lo que hablamos. Ahora, por más que yo lo haga coincidir, va a haber una excentricidad mínima establecida por la norma y aquí nosotros estamos viendo la excentricidad mínima establecida. Va, ¿dónde está? Ese no es. Aquí está. La excentricidad mínima. ¿Se acuerdan cuánto era la excentricidad mínima de la 2006? 10%. ¿Sí? 10% decía. Pero resulta que ahora la excentricidad mínima en esta norma 2018 dice 5%. ¿Ven? 5%. Entonces ya lo redujo. Se dan cuenta que hay un montón de cosas que se puede decir, o sea, dudó harto, ¿no? El ingeniero para poder, él dijo, pucha, la palabrita que nosotros decimos siempre, ¿no? Pucha, 0,30 G ya es harto, ¿no? Y si yo le pongo una excentricidad del 10% mínimo, adiós edificio,
para Santa Cruz, obviamente, ¿no? Tarija, Sucre y Cochabamba, y Potosí, creo que está, ¿no? Está complicado, ¿sí? Está complicado. Entonces, por eso ahí vemos un 5%, ya no un 10. ¿Ven? En un lado ya la dudó, en otro lado la trató de arreglar para que sea menos, pero no en sí eh, no en sí el que nos va a afectar, que es la aceleración, el valor de partida. La excentricidad sí, que del 10% la baje al 5%, pues, ayuda, pero es tarea nuestra de que esté cerca de ese 5%, o sea, esté dentro de ese 5%. Porque de nada sirve que diga 5% y que es la mitad de 10 y que yo esté a 2 metros, a 5 metros, o que hacen 15, 20% de cada lado, ¿no? Es absurdo. Entonces, de esa manera. ¿Qué más tenemos acá? Aquí vamos a ver que en las derivas, y dice que las derivas debe ser con el 100% del sismo, ahí está con uno del sismo, dice ahí, ¿sí? La deriva, vamos a ver que ya no es el 12%, o sea, ya no es el 1 el 0,12, ¿sí? 0,012 era el que nosotros teníamos en la 2006. Este es 0,010. ¿Sí? 0,010. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos con esto? Esto es súper, súper importante, ¿sí? Esto de acá, yo se los voy a mostrar ya en la siguiente, ¿sí? Esto. Este es súper importante. ¿Por qué? Porque este define en qué condición estamos trabajando o cuál es la filosofía de cálculo que se tiene en la norma en sí. Bueno, lo vamos a buscar para que sea, para que se entienda, ¿sí? Yo voy a buscar, a ver, déme engancha un ratín. Yo ahorita la busco y la pillo y les muestro. Estaba abajo. Por aquí estaba el dibujito. Este de aquí. Miren, dice ahí, ¿no? Combinación, verificación de formaciones laterales, deriva horizontal sísmica. Y estamos viendo que dice desplazamiento superior entre menos desplazamiento inferior. Es la deriva por piso. ¿Y por qué dice, por qué yo digo que esto es importante? 0,01 de la altura del piso. La anterior era 0,012, era más grande, ¿no? Por un pelito. Fíjense lo que tenemos en la norma, la última. Vamos a ver estas condiciones que son los criterios no lineales, estáticos y dinámicos, de donde parte la filosofía de diseño que nosotros plasmamos en la norma, ¿sí? En la norma. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Estos son criterios de desempeño estructural, ¿sí? Normativos de Estados Unidos, del FIMA, creo que es este, si no me equivoco. ¿Sí? Y aquí tenemos, aquí está, ¿ven? Del libro azul. Asociación de Ingenieros de California, Libro Azul, 1999. Pero el que nos interesa, este lo voy a explicar después, ¿sí? Este de acá es el que nosotros nos interesa. Miren, ahí está. Nosotros tenemos corte basal, que sería el corte que se va a generar en la estructura por la excitación de las ondas que genera el sismo, ¿sí? Y nosotros vemos técnicamente nosotros vemos la grafiquita que les mostré el otro día, ayer diría, ¿sí? Una pancita se hacía todos los edificios, todos los pisos, ¿cierto? Y esta pancita se hacía así. Eso es, ¿sí? Entonces, este es el corte y estos son los números de piso, números de piso. Entonces, esto es eso, el corte basal, ¿sí? Mientras más vamos para abajo, al piso, a los primeros pisos, el corte es más grande porque es la combinación de todas las masas que se están moviendo. Ahora, fíjense que nosotros tenemos desplazamiento y esa es la famosa deriva que nosotros hacemos el control. Y aquí está la filosofía de cálculo que se va a plasmar en la norma. Dice menor, moderado y severo.
en la parte de abajo, aquí, menor, moderado y severo, ¿sí? Y lo que nos debe interesar a nosotros es estos valores, miren. 0.002, 0.0005, 0.015 menor a 0.025 y mayor a 0.025, que sería la deriva por piso. Y lo interesante es que se va a cuadrar entre esta grafiquita que nosotros estamos viendo del edificio en el grado de daño, ¿sí? En el grado de daño. Y además acompaña con una, ¿sí? Con una aclaratoria que este dice servicio. ¿Quién es el, qué norma les dije que trabajaba con servicio de servicio? O sea, viene el sismo de los 20 años, pasa el sismo, revisan el edificio, no pasó nada porque para eso lo diseñan y todo de vuelta a trabajar. ¿Dónde, en qué país generan eso? ¿Dónde se ve esa filosofía de cálculo? México, dice su compañero, es correcto. ¿Ven? Pero ellos utilizan el sismo de los 20 años para servicio, porque ellos tienen, no es negocio, no es negocio, ¿sí? Que esté calculando un edificio que se caiga cada 20, que se destruya, no se caiga, ¿sí? Para que se caiga tiene que ser el colapso, ¿cierto? Y el colapso, ese grado de deformación de deriva tiene que tener el 0.025, ¿cierto? El colapso. Entonces yo no puedo estar calculando, o sea, los mexicanos no se pueden permitir que venga un sismo y que su estructura quede fuera de servicio, se tenga que demoler y cada 20 años tengan que hacer edificios nuevos. No es negocio, ni tampoco ninguna aseguradora lo va a asegurar. Entonces, esa es la consecuencia para que ellos hayan decidido que para el de 20 años su estructura no tiene que tener daños, tiene que soportarlo, ¿sí? Tal vez romperse un vidrio por ahí o descalicharse una ventana o descalicharse una puerta, pero tiene que ser funcional tras superado el sismo. Por eso se llama servicio. Y para eso restringimos, ¿sí? La deriva, es decir, el desplazamiento lateral que se genera por el sismo. Ahora, operacional, dice acá, quiere decir que puede venir el sismo, alguna cosa se rompe, ¿cierto? Alguna cosa se rompe, puede haberse un reboque ahí, pero sigue funcionando, pues simplemente hay que repararlo, ¿sí? Hay que repararlo. Estamos diciendo que se puede, los elementos no estructurales pueden dañarse y pueden repararse. Se puede caer un poquito del cielo falso, los yesos, ¿sí? Pero se repara y sigue siendo, se sigue funcionando. Daño controlado es técnicamente donde nosotros nos encontramos actualmente con la filosofía de diseño, ¿sí? Esa es la filosofía de diseño que nosotros nos tenemos actualmente ahí en las normas que estamos viendo, ¿no? Entre la 2006 era 0.012, ¿no? 0.012 y la que nosotros estamos viendo ya es 0.010 en la 2018. Entonces estamos yendo a un grado controlado, un daño controlado. Y eso no quiere decir que después del sismo el edificio funcione. No, ya no es operacional, ya no va a funcionar. Su objetivo, ¿qué es? Su objetivo es que uno tenga mayor probabilidad de supervivencia. ¿Sí? El edificio ya no va a funcionar. Pero nosotros con cuánto, con qué sismo nosotros calculamos el daño controlado? Con el de 475 años, ¿sí? Con el de 475 años. Cerca del colapso, vamos a suponer que los que hicieron la norma le pelaron y dijeron que el sismo iba a generar un sismo, vamos a decir, de 5.5 grados, iba a generar los 0,30 G, ¿no? De aceleración. Pero resulta que se vino un sismo de 7.4, ¿sí? O de 6.2, vamos a decir, que nuestras estructuras lo hicimos a conciencia conforme a norma, pero quedaron cerca del colapso. Seguramente algún cristiano se ha muerto, ¿sí? O varios se han muerto. Entonces, ahí sí estaríamos cerca del colapso. No
No, las normas no toman en cuenta ese grado de daño. ¿Por qué? Porque ya es delicado. Puede llegar a un pasito del último tramo que tenemos el colapso. Si colapsa el edificio, adiós, pues, ¿no? ¿Sí? Que es lo que nosotros hemos visto en el sismo del 2017 en México. Ahora, ¿cuál es el problema? Las normas en México estaban bien, sí, de Ciudad de México estaban bien. ¿Y por qué más de 63 edificios se cayeron? Cuando se empezó a investigar, lo primero que notaron es que el sismo no se dio en el mar, porque ellos esperan ahí, ¿sí? Se dio en plena ciudad. Y como se dio en plena ciudad, es como que la piedra en el estanque cayó justo ahí y las ondas eran cortas o largas. Las ondas eran cortas. Por lo tanto, a los edificios pequeños es a los que más les afectó, no a los edificios grandes. Por eso está en función de su espectro de respuesta, que es lo que nosotros vemos, ¿no? Ondas cortas, edificios chicos. Ondas largas, edificios más altos, que es el periodo en segundo que nosotros hablamos. En corto, estaríamos hablando corto menor a un segundo y largo mayor a un segundo, ¿sí? La mayoría de los edificios pueden ver sus exposiciones que se llama, hay dos buenos que yo veo en YouTube. Está Amador Terán y el otro tiene un apellido rarito, sucrense tiene, ¿no? Pero es mexicano. Taboada, algo, pues tiene un nombrecito raro, doctor de estructuras, esos dos son los que dan confianza, sí manejan muy bien ese tema. Y además, obviamente, son miembros del desarrollo de las normas de sismo en Ciudad de México, no son Baibas, ¿no? Como decimos acá. Los edificios que se cayeron entonces en Ciudad de México en el 2017 fueron en la mayoría construcciones negligentes, la mayoría, con errores de conceptos de piso blando, ¿sí? De piso blando, con incumplimiento de los armados, e inclusive, decían, no tiene ni armadura mínima. ¿Cómo va a tener un edificio de 4 pisos, 4 varillas de 12 de media, una en cada esquina? Entonces, en la mayoría de los casos fueron construcciones negligentes. Y ustedes deben preguntarse, pero en México siempre hay sismos. ¿Por qué esos no se cayeron antes? ¿Por qué se cayó recién en el 2017? ¿Sí? Porque la mayoría de los sismos que ellos esperan se da en la costa. Y como la costa está más lejos de Ciudad de México, el que me diga fui a México y bonito era el mar, a Ciudad de México y bonito el mar, alguna laguna salada pilló por ahí, pues, ¿no? ¿Sí? Es como algunos que van a Tarija y dicen, bonito el mar, me decían, ¿no? El colegio está mal, dije, ¿no? Mar para Bolivia en Tarija hay, dije. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Es que los sismos se daban en el mar y las ondas ya eran largas, vamos a decirlo así para que se entienda. Y les afectaba, ¿se movían los edificios? Sí, se movían, pero a los que sí les afectaba de verdad era a los edificios más altos, no a ellos. Pero cuando llegó el sismo, que justo le tocó sobre la misma ciudad, o sea, sobre el distrito del DF, sí, a eso sí, por eso colapsaron. ¿Ven? Los mexicanos son bien letrados en este tema, pero no están locos para diseñar cerca del colapso. Colapso impensable. Lo que ellos hacen es en servicio operacional para los 20 años. ¿Sí? Para los 20 años. Para los 250 años ya ellos hacen daño controlado. ¿Sí? Entonces no hacen un solo cálculo ellos verifican que para el sismo de los 20 años funcione, siga siendo funcional el edificio, y para el sismo de los 250 años, que es un sismo de mayor intensidad que se espera, ¿sí? El daño sea controlado, ¿sí? ¿Y qué es el daño controlado? Es que nosotros tengamos mayores probabilidades de salir con vida después de ese evento extraordinario, ¿no? Que tal vez en nuestra vida no lo veamos, nuestros hijos tampoco lo veamos, de esa forma hablan los mexicanos, tal vez nuestros nietos sí, ¿sí? Cuando ellos hablan de 250 años. Cuando hablan de 450 años, Amador Terán lo van a pillar en YouTube. Y va a decir, no, ese ni lo miro, dice, ¿no? Ni lo miro. A mí me interesa el de 20 y el de 20 años y el de 250 años. El otro, no, no, ni por si acaso. ¿Sí?
Es interesante porque el tipo tiene mucha experiencia, especialmente cuando habla de la evaluación de los proyectos. Candia creo que se llama el otro. ¿Sí? El otro tiene buenas presentaciones de imágenes y videos de los daños de los edificios y cómo él entra a evaluarlos para decir si todavía es, si es funcional o no. Y verlas, él dice, nosotros vemos eso y nos escandalizamos, ¿eh? Se va a caer el edificio. No, dice, tuvo una buena respuesta, se deformó ahí, se rompió unas uniones metálicas, pero se puede reparar y el edificio va a funcionar. Esa es harta experiencia, ¿sí? Harta experiencia. Entonces, las normas, fíjense que partimos de acá. ¿Qué queremos lograr? ¿Sí? Es lo mismo lo que se llama los chilenos. Ellos no están para estar cada 20 años igual que los mexicanos. Seguramente tal vez es un poquito más, ¿sí? Para estar agarrando y tumbando los edificios haciendo uno nuevo. Ahora, dato curioso que me dijeron el otro día. Unos amigos que se habían ido que se llama, se fueron a México, diría a Chile, que está cerquita acá de Bolivia. Eh, Hablamos con unos ingenieros chilenos constructores allá, ese, ¿no? ¿Sí? Todos están pidiendo que haya un sismo. ¿Qué va a ser, Leo? Sí, no hay trabajo. Quieren que para que haya más movimiento de trabajo de construcción haya un sismo y ya está. Todos están a la expectativa de que haya un sismo para que se mueva la construcción en Chile. Eso no la, o sea, yo había escuchado, pero no así de estar de frente, ¿no? Se supone que después de un sismo todo tiene que repararse y se supone que ahí sí se mueve, ¿no? Las aseguradoras tendrán que finiquitar las pólizas, ¿no? Cumplir con las pólizas y habrá movimiento. Entonces, pero no lo esperaba así, ¿no? Ah, tiene que venir un buen sismo y morirse unos cuantos para que nosotros hagamos plata, complicado, ¿sí? Complicado. Pero de esa forma, ¿ven cómo los países se van ajustando? Nosotros técnicamente estamos dentro del daño controlado, ¿sí? Dentro del daño controlado. Bien, ¿qué hora es? Veamos por acá, como que está viniendo una de truenos, ¿no? Vamos a descansar 10 minutos, son las 8:50, ¿sí? 8:50, entonces vamos a volver, procurar volver a las 9 en punto para llegar a los, hasta a las 3 horas establecidas que nosotros tenemos en nuestro horario. Entonces, vamos a escribirlo acá, ¿verdad? ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Para que no me digan que solo 10 minutos no hacemos nada. Ahí está. ¿Listo? Retornamos. Va, le puse en centímetros. Espera, ¿no? Ya, retornamos en ese momento. Entonces, levántense, háganse un cafecito para que se despierte. ¿Listo?
Bien, estoy volviendo un poquito antes, ¿sí? Ahorita está bajando y subiendo la luz por el tema del clima, ¿sí? Antes que se me corte, entonces lo vamos a dejar hasta acá y el lunes vamos a continuar, ¿sí? Porque está sub y baja y a quedarnos a medias mejor es sencillo para que ustedes vayan tranquilos, ¿eh? Entonces, hasta el internet seguramente debe estar variando en algunos lugares. El miedo que yo tengo es que sube y baja, ¿sí? En mi barrio. Con esa casa de herrero, cuchillo de palo, porque aquí, en el sector donde yo vivo, debe ser lo más estable. Bien, lo dejaremos entonces acá, ¿sí? Y el lunes vamos a retornar. Voy a pedir que me den la carpetita, o si no, yo se los voy a pasar temporalmente por el WhatsApp para que ustedes ya le den una revisadita a las diapositivas. ¿Listo? Entonces, nos vemos el próximo lunes. Buenas noches.